Adentrarse en la obra de Leonora Carrington es entrar en un territorio virgen donde el orden se somete a la aventura. La noche tiene ojos más brillantes que el día y se puede ser feroz con inocencia. Como lo asegura el escritor Agustí Bartra cuando tradujo en 1965 el libro La Dama Oval, que Leonora había escrito en 1939 y que fuera ilustrado por Max Ernst, su pareja sentimental. Leonora había nacido en un 6 de abril de 1917 en Clayton Green, Gran Bretaña, en el hogar económicamente poderoso en la industria textil, formado por Harold Wilde y Maurice Carrington. Desde pequeña dio a conocer su rebeldía a lo establecido, primero ante sus padres y después ante sus maestros de los conventos del Santo Sepulcro en Essex y Santa María. Estudió arte en Florencia y Londres, y en esta ciudad conoció al pintor Max Ernst, con el que se fugó a París en 1937. Max Ernst pertenecía al movimiento surrealista que desde 1918 se había tenido una aproximación a las vanguardias parisinas y que André Breton había codificado en sus manifiestos del surrealismo. Con Max Ernst vivió Leonora una fabulosa y turbulenta vida, como también lo fueron las tertulias, por ellos organizadas, en las que se conocen, y trató además a lo mismo a Salvador Dalí, a Marcel Duchamp, a Joan Miró, André Breton, por supuesto, y Pablo Picasso, y en cuyo grupo Leonora se dio a conocer como pintora y escritora. Desde sus primeros trazos, Leonora trazó su propio camino en la pintura. Lo suyo, la fuente de sus imágenes, lo fueron sus propios sueños y sobre todo sus fantasías únicas y múltiples. En el recuento de sus obras, Leonora no necesitó ajustarse a las propuestas que Breton dio a conocer en el Manifiesto del Surrealismo de 1924, en el cual el artista debiera dejarse llevar por el automatismo puramente psíquico y dictado por el espíritu sin control alguno por parte tanto de la razón como de otra consideración estético-moral. Esta vida concluye para Leonora, como para Max Ernst, al ser perseguidos por la policía o el gobierno nazi. A ella la internan en un hospital psiquiátrico en Santander y a Max Ernst lo encarcelan. Los más terribles recuerdos de su vida de Leonora son los que deja en un testimonio escrito por ella con el nombre de Memorias de Abajo, en las que afirma haber sufrido peor aún que Prometeo. En 1942, Leonora, con ayuda de amigos, logra escapar hacia Portugal y de ahí a España, donde contrae matrimonio con el escritor y periodista mexicano Renato Leduc, con quien vive una temporada en Nueva York. En 1943 llega a México y este hecho le cambió la vida. Poco a poco se fue relacionando con los artistas extranjeros que también habían llegado a México huyendo de la guerra y se refugiaron en este país. México pasaba por una exultante época hacia el movimiento surrealista, después de la visita al país de Antonin Artaud y de André Breton, años en los que se abrieron las primeras galerías y se promocionó el arte distinto al arte de la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Renato Leduc y Leonora se separaron, pero siguieron siendo amigos. El grupo de artistas de Leonora Carrington que ella encontró y cultivó estaba formado primeramente por Remedios Varo, Alice Rajón, Katy Horna
Y en ese grupo, pues por supuesto, estaban sus esposas y parejas, como Wolfgang Paden, Benjamin Pérez y el fotógrafo húngaro Emerico Weisz. Con el fotógrafo húngaro, Leonora estableció su familia, pero creando sus hijos, Gabriel y Pablo Weisz. El grupo se reunían habitualmente en las casas de Katy, Remedios o Leonora, y allí llegaba lo mismo Javier Villaurrutia que María Izquierdo o Rufino Tamayo. En 1963 fue una fecha clave en la trayectoria artística de Leonora, al ser invitada a participar con un primer mural en el Museo Nacional de Antropología con el nombre del mundo de los mayas, el mundo mágico de los mayas, para lo cual estuvo inmersa más bien un tiempo en Chiapas para aprender vida y costumbres de aquellas latitudes. La obra que presentamos pertenece al lote de arte recuperado y forma parte del patrimonio cultural del Instituto Veracruzano de Cultura y con resguardo en la Pinacoteca Diego Rivera de Jalapa. El tema son el árbol de la vida en la tradición cabalística. Leonora, junto con Remedios Varo, sobre todo ellas dos, con Katy Orra ocasionalmente, profundizaron en los estudios de la cábala y sobre todo tanto del estudio del tarot, de las obras de Jung, por supuesto de Freud, de Gurdjieff, de Uspensky, y era una insistente buscadora de respuestas, sobre todo en los términos de encontrar a Dios. Este sefirot, o más bien conjunto de sefirot que presenta Leonora en este dibujo, pues nos trata de representar un árbol de la vida que tiene 10 ramas y en los cuales los cabalistas medievales esperaban comprender los misterios de la creación y sobre todo el rostro de Dios. Si podemos asomarnos, veremos que debajo de esta red de caminos que se intercomunican, encontramos debajo de esta vida interna, la vida interna y profunda de Dios. Aunque el simbolismo del sefirot es muy complejo y esotérico, su idea fundamental es que todo en la creación revela la naturaleza de Dios, tanto el que trató de contemplar en ella sus propios atributos, Dios, sus propios atributos, y por supuesto un espejo para el hombre que se va perfeccionando. Los cabalistas creían que esos atributos estaban presentes en una forma codificada en las escrituras, en las sagradas escrituras, y la iluminación espiritual se podría alcanzar al comprender las relaciones precisas trazadas desde Keter, que significa corona, a Malkut, que significa el reino o la tierra. Entonces, si Keter es la corona, es la cabeza o la corona suprema de Dios. Jomás, la sabiduría o idea primordial de Dios. Binah, la inteligencia divina. Yesed, el amor o la misericordia de Dios. Eburá o Din, la fuerza de Dios, que se manifiesta principalmente en la fuerza del juicio y el castigo. Tiferet, la belleza o el campo sin la compasión, perdón. Netzah es la paciencia. Yeod, la majestad de Dios. Yesod, la base de todas las fuerzas. Y Malyut, el reinado de Dios, también descrito como la tierra. Algunos lo manifiestan como tierra de Israel, pero es la tierra la que emana la fuerza de la tierra. Este árbol de la vida también se representa con una figura de Adán, y para la tradición cabalística, Adán Calmón es el hombre primordial, que según los cabalistas se forma de tal manera como dijimos, con la suma y la interacción de estas particularidades, como son la voluntad, el intelecto, la emoción,
la capacidad de ser consciente del ser divino, creador, reflejo de Dios y de sus atributos divinos, que contiene todo lo necesario que pueden servir a Dios y contemplar en Él su propio reflejo. Suele mostrarse de espaldas, igual que Moisés, según el Antiguo Testamento, vio la imagen divina. Los cabalistas posteriores estilizan el rostro de Adán como metáfora de misericordia, por medio de la cual surgen los resplandores de lo divino. Entonces aquí tenemos que esta obra representa en la obra de Leonora Carrington su interés por la tradición cabalística, el hombre primordial, conocido como Adam Kadmon, considerado como, decimos, un reflejo de Dios y una expresión de los divinos atributos. El Sefirot explica la creación de Dios y que extrajo de sí mismo, de su presencia, los poderes que deben contemplar el ser humano. Cuando menos 10 de dichos atributos están presentes: la sabiduría, el entendimiento, la misericordia, el juicio, la belleza, la eternidad, la reverberación y fundamento con sus 3 atributos internos: voluntad, misericordia y justicia, y la severidad. Y 4 mundos o ciclos cósmicos: la manifestación, la creación y la formación. La cábala es tradicionalmente oral, por eso tanto Leonora como sus amigas buscaban maestros para que oralmente les transmitieran el conocimiento. Sin embargo, ellos acudían a cualquier sitio donde podían encontrar libros antiguos que les dieran luz sobre este tema. Leonora Carrington es una artista de culto en todas las latitudes. Mucho tiempo estuvo viajando de Nueva York, Chicago, por supuesto México, y en México las grandes capitales. Su obra sigue siendo motivo de estudio, porque aunque podamos organizarla por constantes de imágenes en animales, en plantas, en escenarios, es insondable su profundidad para explicarla. Leonora Carrington muere un 25 de mayo de 2011.